La factura de la cena después de impuestos fue de $85.20. Decide dejar una propina del 15%. Calcule el monto total pagado. Resolveremos este problema usando dos métodos diferentes. Para el primer método, determinaremos el monto de la propina, y luego lo agregaremos a la factura para determinar el monto total pagado. Entonces, para comenzar determinando el monto de la propina, queremos responder la pregunta, ¿qué es? 15% de $85.20. $85.20. Nuevamente, una vez que encontremos el monto de la propina, tendremos que agregarlo al monto de la factura para encontrar el monto total pagado. Entonces, queremos responder a esta pregunta usando una ecuación porcentual. Para su revisión, usamos las palabras clave que se muestran a continuación. O si vemos la palabra qué o qué número representa esto desconocido, entonces usted escribe la variable. Es medios iguales, y de medios se multiplican. Observe cómo la primera palabra que vemos es que representa lo desconocido. Entonces usemos t para el monto de la propina. Y luego tenemos es, que significa igual. Queremos escribir el porcentaje como decimal. 15% como decimal es igual a 0.15. Y luego agregamos $85.20. Así que vamos a multiplicar por $85.20 o 85.20. Entonces, observe cómo encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos. Entonces, ahora yendo a nuestra calculadora, 0.15 veces 85.2 es igual a 12.78. 85.2, if we want 0.20, is equal to 12.78. Entonces esto nos dice que el monto de la propina es de $12.78. Y ahora que sabemos el monto de la propina, podemos encontrar el monto total pagado. El monto total pagado será el monto de la factura de $85.20. Más el monto de la propina de $12.78. Lo que equivale 97.98 a dólar. 98 cents. Entonces esta es la respuesta a la pregunta. Pero también resolvamos esto de una manera diferente. Si queremos determinar la cantidad total pagada, sabemos que pagaremos el 100% de la factura, y luego agregaremos el 15% por la propina. Entonces, si vamos a pagar el 100% más el 15%. Observe cómo esta suma es 115%. Así que terminaremos pagando el 115% del monto de la factura de $85.20. Entonces, para responder esta pregunta en un paso en lugar de dos, podríamos plantear la pregunta, ¿qué es? 115% de $85.20. $85.20. Entonces, nuevamente, escribiendo una ecuación porcentual, la primera palabra que vemos es que representa lo desconocido, esta vez generalmente es variable para el monto total pagado. Entonces tenemos es, lo que significa que es igual al 115% como un decimal sería 1.15. Y nuevamente tenemos $85.20, así que vamos a multiplicar por 85.2, si queremos. 20. Ahora regresemos a la calculadora una vez más para verificar, esto nos dará el monto total pagado de $97.98. Entonces 1.15 veces 85.20, o solo 2 si queremos. 85.20, or just 0.2 if we want. Nos da el monto total pagado en un solo paso de $97.98. $98. Entonces, nuevamente, haga este método. Podemos determinar el monto total pagado, una vez más es $97.98. Al usar el segundo método, podemos determinar la respuesta final en un paso, en lugar de dos. Pero, por supuesto, ambos métodos son válidos. Espero que hayas encontrado esto útil.